Todavía así como va. Segundo, Ito. 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 ¿Verdad? Aquí listas, muchas gracias, mi estimada. Ay, la foto está muy bonita, ¿verdad? Pero no me mandó su nombre. Mucho gusto saludarlos, ¿cómo les va? Estamos ya listos para iniciar nuestra clase del día de hoy. Yo corriendo, miren, corriendo porque se nos viene el gran aguacero. Entonces sabía que entrar las cosas, ¿verdad? Entrar las cosas para evitar situación. Muy bien. Estamos listos entonces para iniciar nuestra clase del día de hoy. Aquí está el programa, quinta clase. Dice el programa con la quinta clase, dice formalidades especiales para testamentos y otras escrituras públicas. Quinta clase. Paramos. Y viene el primer parcial, ¿verdad? Ven cómo se fue esto de rapidísimo. Estamos ya listos para el primer parcial. No sé cuándo lo tengan ustedes. Yo creo que no lo tienen este fin de semana, ¿verdad? Yo creo que es el otro fin de semana que lo tienen, ¿verdad? Me mandaron el programa, pero no lo he podido leer. Y ya lo voy a leer. Hoy vamos a platicar de la quinta clase. Hace 8 días se dio inicio a esta situación práctica del derecho notarial y ya
hubo oportunidad de platicar lo relacionado con las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de cada intervención notarial en donde ustedes van a tener a bien estar. El tema de hoy, ayer lo platiqué muy profundo, complicado, ¿verdad? El tema de hoy porque es testamentos y donaciones por causa de muerte. Todas son decisiones por causa de muerte. Son jóvenes de edad, supongo yo que son bastante jóvenes, pero en el caso de nosotros que ya los años pesan, la ley de la vida, ¿verdad? Es que tenemos que llegar a determinada edad y por ahí solo esperar el momento para partir, ¿verdad? Pero somos de la opinión, muchas personas de mi edad, en que si hay bienes, hay que tomar una decisión. ¿Qué hacer con los bienes? ¿A quién se le van a dejar los bienes? ¿A quién se va a quedar con ellos? Puede ser que tengamos bienes muebles, bienes inmuebles, que tengamos acciones en una sociedad, autores, inventores. Pero sí, siempre se piensa uno de padre, siempre piensa trabajar para los hijos, aunque hace 8 días leía algo muy simpático en relación al que uno trabaje para los hijos, ¿verdad? Y decía, es una cuestión que salió en Prensa Libre. Decía la persona que obligó a sus padres a que vendieran ese gran inmueble que tenían los padres y que viajaran y disfrutaran el dinero, pero que no dejaran ese bien a nombre de ninguno de los 5 hijos que tenía la pareja, porque desde el momento que ellos fallecieran, los 5 hermanos se iban a volver enemigos por ese bien. Entonces la chica aconsejaba que no hay que dejar nada, pero no todos pensamos así, ¿verdad? Si algunos tuvimos la no oportunidad de tener una casa propia y ahora la podemos tener, siempre pensamos en los hijos, que sea para los hijos. Yo tengo una hija única y siempre se piensa para que ella no pase las penas que yo pasé, ¿verdad? Así es, yo creo que todos los padres somos así. Pues para esta situación, la figura ideal es el testamento. Es el testamento porque vamos a analizar o donación por causa de muerte, ¿verdad? Y vamos a analizar todos los detalles del testamento, lo que encierra así, en sí el tema del testamento. Y vamos a ver de que entonces las vamos a tener que esconder. Hoy las uñas lavaron mucha ropa. El objetivo general, pues, es que analicemos que son actos de última voluntad, estrictamente personales. Aquí sí no hay mandatario, ¿verdad? Aquí no podemos utilizar la figura del mandato que la platicamos hace 8 días. Y que el objetivo específico, pues, es un análisis profundo de ese tema, el rol de nosotros como notarios en esas actividades notariales, la participación de nosotros como notarios y el cómo nos involucra una situación así en problemas civiles y penales, posiblemente disciplinarios, cómo nos involucra en las formalidades generales, las especiales de los testamentos, las esenciales, y la diferencia entre los testamentos y donaciones por causa de muerte. Desde ya les digo que no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Es lo mismo. Y ante todo, que veamos el concepto de lo que es testamento, el concepto de lo que
este testamento pues, está en su diapositiva. Yo creo que la Universidad Rural ya no quiso que se cambiaran las diapositivas, las siguen proyectando las mismas diapositivas, que al final no dicen nada las diapositivas, ¿verdad? Porque pues esperaba ya este semestre poder regresar a las clases. Hoy quedamos solo como 25 docentes, ¿verdad? Porque ya todos están regresando a sus clases presenciales. Y yo creo que por eso ya no se compusieron un poco las diapositivas y por eso les aparecen 2, 3 cositas ahí en las diapositivas. Fueron hechas de emergencia en ese momentito y han seguido. Tercer año que estamos en este tema, ¿no? Pues el testamento dice que es un acto, ahí empieza el rollo, es un acto puramente personal, un acto de carácter revocable, y este se da en el momento que una persona dispone de todo, en parte, dice, de sus bienes, lógicamente para después de la muerte, ¿verdad? Es una decisión que nosotros colocamos y plasmamos en un documento, y este funciona, pero hasta cuando ya no estamos vivos. El testamento es, en mi mañana puedo decidir que no, y revoco mi testamento. El testamento hay que revocarlo. Cuando se hace un testamento, de una vez se le dice al cliente que si en algún momento quiere dejar sin efecto la decisión que ahí dejó, que tiene que revocarlo, porque de repente vamos a encontrarnos con que esta persona hizo 3 testamentos. Y vamos a ver el rol del registro de la propiedad en los testamentos. Es una declaración de una persona, dice, que expresa lo que quiere, dice, y expresa lo que quiere que se haga con sus bienes para después de su fallecimiento. Es un acto solemne con requisitos especiales y esenciales para su validez. Están en el Código de Notariado, pero también están en otras leyes, porque depende de qué voy a dejar en el testamento. Pueden ser derechos de autor, una impresión de 2.000 ejemplares anuales, imagínense. Es rentable, ¿verdad? Rentable, bueno, ahora con el internet está complicado, ¿va? Y necesariamente al momento de hacer un testamento nosotros tenemos que dejar instituida a una persona en calidad de heredera. Ayer decía que es posible que encontremos personas que no tienen ningún familiar y no tienen a quién dejarles sus bienes y no hacen absolutamente nada con sus bienes, a quien pasan esos bienes cuando ella fallece. Va a encontrar ustedes cerca de su casa, en su lugar de origen, va a encontrar que hay muchas personas que no tienen título de propiedad porque solo llegaron a cuidar a la persona. Posiblemente la persona se enfermó, no les heredó y se quedaron posesionados en la casa. Yo tuve una cliente de que vivía en una inmueble por zona 16 de aquí. La persona era extranjera y vivía, nadie sabía si tenía familia o no, falleció y ella se quedó viviendo ahí. Ha querido realizar la titulación supletoria, que lo entregara, ayer dijo la compañerita, en el chat, al Estado y a las universidades, dijo ella, que le quedaran los bienes. Hace un año tuve la oportunidad de ver un proceso en donde efectivamente la Universidad de San Carlos estaba posesionando del bien porque esta persona falleció y no tenía a nadie a quien dejarle, ¿verdad? Algunos optan por heredar a instituciones sociales. Así es como hay bienes ahí también. Y esto se da mucho en familias pequeñas. Mi familia de sobrinos, yo tengo, solo que en mi casa vive mi sobrino que me cuida mi casita. Es una persona que se puede proyectar como heredero. En mi casa en San Marcos viven mis 2 sobrinos. Posiblemente se pueden proyectar así. O sea, mi familia es pequeña, pero al final con sobrinos y todo es grande. Pero en este caso son personas que ni eso tienen.
hay muchos extranjeros que deciden venir a vivir aquí a Guatemala y son prósperos, son comerciantes, hacen sus cosas y desconocemos quiénes sean los familiares. Hay muchos inmuebles en ese caso, ¿verdad? Hay algunos vehículos que están con ese problema, ¿verdad? El vehículo es más sencillo porque una declaración jurada ya hizo todo, ¿verdad? Pero un inmueble es complicado. Entonces el testamento en sí aparece en el Código Civil y ustedes lo vieron cuando estudiaron los contratos en particular. Aparece como una figura que es posible hacer. Ayer hacía un comentario de un amigo que me decía que había hecho en el año, todos los años hacía 2, 3 testamentos, pero siempre hacía un testamento. En mis protocolos que están aquí en mi librera, son 8 protocolos que tengo, 7 protocolos que tengo aquí en mi librera. En todos tengo un testamento. Siempre tengo 1, 2 y mucho 3 testamentos. Pero en el año 2021 decía mi compañero, amigo, él había hecho 800 testamentos. Rentable. Menos de 5,000 quetzales no pueden cobrar ustedes por un testamento. 3,500. 800 testamentos. Hizo casi 2 testamentos por día. A 5,000. Y entonces veíamos, es que se pegó. Veíamos, pero ¿cuál fue? Las personas estaban falleciendo. Se dijeron tantas cosas de la pandemia. Se dijo, es para personas adultas. Se dijo, es para personas que tienen enfermedades congénitas o enfermedades adquiridas, hipertensión, diabetes, asma. Entonces las personas decidieron no dejar sus bienes en manos de nadie, sino de una vez instituyeron herederos. Tengo mi compañero de sala de apelaciones, se murió el papá y la mamá, pero la mamá, que es de la República Dominicana, antes, cuando muy inició la pandemia, la mamá hizo su testamento. Y ella muchos bienes en la República Dominicana, pero hizo su testamento. Entonces, caímos con él, concluimos de que la pandemia le trajo a él cuestiones muy rentables, porque 800 testamentos en un año es muy bueno. Con eso creo yo que se ejemplifica el por qué se deciden los bienes con el testamento. Siempre mala la garganta tomando Coca-Cola con hielo, ¿va? No sabe uno de ser humano que debe entender. Posterior a esta historia que les cuento del testamento, hay situaciones que ustedes como notarios tienen que tener muy presente al momento de hacer el instrumento público. Esto porque hay comunidades que aparecen en el Código Notariado, artículo 42, creo yo que es. Vamos a mirarlos. El tema de hoy es el testamento y donación por causa de muerte, pero algunos otros instrumentos tenemos que revisar hoy porque el programa dice para otras escrituras. No sabemos todos tienen formalidades esenciales, algunas de forma, otras de fondo, pero en sí formalidades especiales de la escritura de testamento. Dice aquí la nombra escritura de testamento. Dice. La escritura pública de testamento, dice, y hay un llamadito, debemos entender que se refiere al testamento común abierto. Hay muchos testamentos que les enseñaron a ustedes
en derecho civil. Nosotros, los notarios, ustedes lo van a ver cuando ya estén en su bufete. El común es el testamento común abierto. Ese es el que generalmente se hace. Vamos a ver por qué yo no aconsejo el testamento cerrado. Es mi punto de vista. Mi otro punto de vista con el testamento, para mí el testamento deja problemas. Pero yo creo que si yo no lo hubiese hecho, si yo decidiera de mis bienes, lo último que yo les aconsejo que se haga es un testamento. Porque este tiene complicaciones. El primero es eminentemente perseguido para buscar su nulidad. Cuando hay un solo hijo no hay problema, pero cuando hay 2, 3, 4, cuando hay hijos malos, porque hay hijos malos, hay hijos que no quieren a sus padres, se ve. Yo lo veo cada rato con las pensiones alimenticias, yo veo las revocaciones de donaciones a cada rato. Hay hijos ingratos, lo hay. Uno de padre llega a determinado momento en que uno es estorbo y cae mal con los hijos. Eso es así. Eso no es una cosa que no se puede, que es escondido. No es normal. Yo he visto cómo hay padres con tanta necesidad que están demandando a los hijos que están muy bien, pidiendo pensión alimenticia para poder comprar su medicina. Yo lo veo. Entonces, el testamento, cuando hay más de un hijo y cuando el hijo ha sido ingrato con el padre, lo que provoca es que alguien que esté interesado pueda pedir la nulidad del testamento. Cuando piden la nulidad del testamento, estamos involucrados nosotros los notarios 100%, porque es posible que hayamos obviado algún requisito especial o algún requisito esencial. Y el asunto con esto, entonces a ustedes les cae mal que cuando uno está dando una clase está tomando algo, a mí me cae mal, pero discúlpenme, estoy sudando mucho. Como vivo en clima frío y aquí se hay calor, porque estoy en el calor. Entonces, por eso. Yo no aconsejo tanto el testamento porque usted es dueño de los bienes, pero a la vez no es dueño de los bienes. Porque para poder adquirir la propiedad de los bienes muebles o inmuebles, derechos de autor, de al iniciarlo, si hay alguien interesado en impugnar el testamento, ahí aparece. Entonces aparece la impugnación del testamento. ¿Y quién hizo el testamento? El notario. Aparece el notario. Puede ser como tercero interesado, como tercero demandado o como tercero involucrado en algo penal. Por eso es que yo cuando doy esta clase explico mucho en relación al rol del notario en estas figuras, porque no es nada más de sentarse, copiar, pegar, transmitir y hacer todo lo que quiera. Es cada palabrita que ustedes colocan en la escritura pública lleva un sentido y puede provocar algo anulable, algo que se quede sin efecto por errores del notario. Estamos buscando algo para detener el código, pero no hay. Aquí está. En mi grapadora. Entonces, nosotros, en calidad de notarios, tenemos que tener cuidado al momento de faccionarlo. Les digo que son y no son herederos porque hay que erradicar el proceso sucesorio testamentario.
que es exactamente igual que un proceso sucesorio intestado. El intestado es cuando no hay heredero. Este tema es jurisdicción voluntaria y es objeto de su derecho notarial 4. Ahí se va a recordar de mí, yo ya no le doy notariado 4, porque ya me regresan otra vez a notariado 2. No puedo dar notariado 4. Pero ese es un tema de jurisdicción voluntaria, proceso sucesorio intestado, que si su notario está en ¿verdad? El pago de los honorarios de notario. Cuando yo dejo un testamento a la persona a la que la dejo de heredera, tiene que tener dinero para pagar los honorarios profesionales del proceso sucesorio. Es muy diferente el hacer una donación, una escritura pública de donación. Desde ayer comentaban los compañeros, el problema, licenciada, decían ahí, que la escritura pública de donación lleva impuestos, sí, 12%. Y el proceso sucesorio también es un impuesto, pero no tan fuerte, es significativo el impuesto que se va a pagar. El proceso sucesorio testamentario y el intestado, porque hay que evaluar el bien, ¿verdad? La donación directa, hay que pagar el impuesto de una vez, pero yo prefiero una donación directa. El problema de la donación directa, que no donación por causa de muerte, no, bueno, esa es otra cosa. La donación directa, aquella persona adquiere los bienes y de repente que le caigo mal y me saca, ¿verdad? Y se queda con mis bienes y yo no tengo pero ni para pagar la renta. La donación es revocable por cuestiones de ingratitud, pero hay un trámite. Yo tengo ahorita 2 donaciones que declararon sin lugar y nosotros también vamos a declarar sin lugar o declaramos ya sin lugar, creo yo, la apelación, porque no reúnen los requisitos que tiene el código, como decir la ingratitud del hijo, ¿verdad? No se probó. Entonces el problema del testamento lleva a eso, por eso yo casi no lo aconsejo, pero sí son actos que se deben hacer, que se pueden hacer. Es una garantía. Dicho esto, también debo decirles, previo a leer los requisitos, que ustedes tienen que tener cuidado al momento de hacerlo. Ayer coloqué un ejemplo. Real. Un ejemplo que sucedió en Mazatlán. Ya saben que aquí estoy para preguntas, ¿verdad? Ahorita no hay ninguna. Dice, gracias Magnolia Viera, que sí, ya se me prohibió hablar. Todo no puede faltar la coca. Sí, Ángel, pedí que tendrá esa cosa que nos gusta, ¿verdad? Sí. Ahí está. Les voy a contar un ejemplo. Les voy a... sí, Magnolia, puede hacer una donación con usufructo vitalicio, claro que sí, claro que sí. Hay algunos criterios registrables en relación a eso, porque la donación es pura y simple, ¿verdad? Completa. Pero sí se han hecho escrituras públicas donde se dona y se reserva a usted el usufructo vitalicio. De hecho, la casa de mi hermano allá en San Marcos le dieron a la hija de mi hermano y se lo dieron en donación. Pero los dos, mi hermano y mi cuñada, se reservaron el usufructo vitalicio. Las garantías que lleva el usufructo no funciona, ¿verdad? No funciona. Bueno, en este caso, fíjense ustedes, miren, yo quiero que por favor me pongan atención y vean el problema en el que se involucró el notario. Entonces, que nada les digo.
Para ser notario mañoso se debe ser muy inteligente, porque si pretende ser notario mañoso y no es inteligente, solito te cae. Entonces, yo en mis clases decía hay notarios blancos y notarios negros, decía, entonces dijo mi alumno, alguien lo conoce, mi alumno, nunca lo voy a olvidar. Dijo, licenciada, dijo, pero para ser notario negro se tienen clientes negros, dijo él. Porque usted lo que está diciendo es que los notarios blancos tienen que tener todo transparente, dijo, y clientes blancos, dijo él, pero también se pueden tener clientes negros, dijo. Así se ha mantenido ya 2 periodos en el alcaldía, ¿verdad? La última vez fui a Puerto Valles y no logré saludarlo. Bueno, ahí va el ejemplo. La persona estaba en un sanatorio de Mazatenango, 88 años de edad, con Alzheimer, a punto de morir, con sus órganos comprometidos. Tenía 15 días de estar hospitalizado, con muchos bienes. Llega el notario 2 días antes de que falleciera y lleva el testamento. ¿Dónde en el testamento? Yo tengo una copia, pero ahorita lo voy a buscar y se los voy a mandar. Donde en el testamento él decidía de todos sus bienes presentes y futuros a favor de su esposa. La esposa estaba casada con gananciales, 88 años y la esposa con 50 años. Mucha diferencia, ¿va? ¿Qué enfermedad tenía? Tenía capacidad mental, que es el numeral 4 de su artículo 42, para poder otorgar un testamento. Llega y en la locura de que la persona estaba más allá que aquí, hace el testamento y coloca 2 testigos. Los testigos que usamos en el testamento son testigos instrumentales, la última clase de notariado 2 es esta, ¿va? 2. Hablamos de los auxiliares del notario y entre ellos hablamos de los testigos. 3 clases de testigos utilizamos nosotros. Hace el testamento en sus locuras, ¿verdad? Hace comparecer al testador, 88 años, el lugar, la hora del testamento. Y en el lugar usted como juez penal dice en el hospital privado tal y tal. Y entonces, ¿y qué hacía en el hospital? El problema de la sana crítica razonada del juez penal le permite a usted utilizar la lógica, la psicología, el sentido común para valorar prueba. Es el problema penal. Si bien la prueba se valora de otra forma, ¿verdad? Dice, en el Hospital Nacional ubicado en tal lugar, siendo tal hora, del día tal hora. Requisito especial y esencial, hora del testamento. Comparece el fulano de 88 años con los testigos instrumentales A y B. En la primera cláusula declara el testador que es propietario como de 10 bienes por toda la costa sur, pero entre un bien declara que tiene 300 cabezas de ganado. En alguna de las cláusulas, ahí lo van a leer ustedes. Yo les voy a mandar, lo voy a buscar porque todo se me robó. En una de las cláusulas declara y dice que tiene 2 hijos que tuvo con su primer, que al momento de que estos hijos levanten cabeza, así dice el testamento, al momento que los hijos levanten cabeza, ella tiene obligación de repartir la herencia entre los 2 hijos de su primer matrimonio. Y a ella le deja todo. Bienes, cuentas bancarias. Yo veo que el señor tenía mucho dinero. Mazatenango. Termina en el testamento.
lo firman aquí, se establece, entre los requisitos se establece que en un solo acto se debe firmar. Hay pedacitos aquí que dice que debe leerse el testamento a la persona y en cada cláusula el notario debe ver y oír si efectivamente la expresión fiel de la voluntad del testador. Y de ahí dice aquí también la ley establece que el testador decidirá leerlo por él mismo, por uno de sus testigos, o designar al notario para leerlo. Y eso se coloca en las cláusulas. Aquí sí, miren, hay que colocar en cada cláusula, dice que el notario ve y escucha al testador si es la última voluntad la que se está plasmando. Se murió señor los 2 días. Entonces inicia el proceso sucesorio, testamentario, la esposa, ¿verdad? Yo no sé por qué les agarró esa locura, porque la esposa tenía derecho al 50%, porque estaban casados con comunidad de gananciales. Tenía derecho al 50%. ¿Por qué abarcó todo? Al paso de los años, 5 años después de que de plano todo ese tiempo se tardaron para iniciar el proceso, ¿verdad? Los hijos se dan cuenta de lo que sucedió y se van a la vía judicial a impugnar el testamento. Y en la vía judicial lo primero que hacen es llamar al notario como tercero demandado, tercero interesado, tercero sabe en qué calidad, ¿verdad? Ahí eso ya es cuestión del juez. Y cuando él ve que lo llama porque están impugnando el testamento, porque la señora han pasado tantos años y apropiada de todos los bienes, vendiendo todos los bienes posiblemente, hace una ampliación del testamento. Primero, ¿cómo amplía un testamento cuando el testador ya falleció? Y miren, ¿por qué lo amplió? Lo amplió porque se equivocó, porque en el instrumento público, en la introducción del instrumento público hizo comparecer a 2 personas que eran familiares del testador, eran sobrinos del testador. Los testigos instrumentales, y aquí lo establecen los pies de página de la código, más ajenas totalmente. Cuando veamos esas calidades de testigos se van a dar cuenta. Entonces amplía el testamento 5 años después, ¿verdad? Y lo amplía y hace comparecer a 2 testigos. ¿Que de dónde se los fumó? No sé de dónde se los fumó. En que estos testigos dicen, testigos falsos, esos se van por perjurio, ¿verdad? Que efectivamente esa fecha y ese día el testador sí firmó, dice, los testigos, y que ellos ahí estaban. ¿Cómo? Si en el testamento, cuando ustedes lo hacen, solo tiene que estar el testador, los testigos instrumentales y el notario. Si el testador no puede escribir, uno más. Si el testador no habla el idioma español, 2 más, ¿verdad? Pero solo eso, pero esas circunstancias se hacen constar en el cuerpo del testamento, en la introducción del testamento, en el cierre del testamento. Entonces él amplía ese testamento diciendo de que se equivocó, que puso 2 testigos familiares del notario, pero que en realidad no es así, son 2 testigos que no son familiares del notario, que ellos vuelven a firmar con él el testamento, la ampliación. Loco, es un notario loco, sin saber ni de dónde se graduó, ni cómo se graduó. Entonces, cuando me lo consultó la juez, porque somos amigas, yo le dije, ese testamento es nulo. Y este es confeso, el notario es confeso, porque en la ampliación está confesando lo que hizo. Ahí tiene parado, se certifica, testamento nulo. El notario salió del país, jamás volvió. Dicen que está en Estados Unidos, ya nunca volvió. ¿Quién fue el responsable de esa aberración notarial? El notario. Vamos al número 1, que es el 42, dice hora y sitio en que se otorga el testamento. 2, nacionalidad del testador. 3, presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley y tiene
pie de página 200 tienen conmigo, como ustedes no sé, dice, en este caso se llaman testigos instrumentales. Dice. 4. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. En este caso nosotros nos convertimos en médicos, en psicólogos, en psiquiatras, en especialistas de alguna enfermedad, porque nosotros los notarios tenemos que dar fe que de la capacidad mental del testador. Dicen, yo, el notario, doy fe que el testador se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles y yo, el notario, doy fe de la capacidad mental del testador al momento de otorgar su testamento. Ayer decía una compañera, ¿y por qué no nos auxiliamos de un médico? Un médico para que determine cómo está el testador. Muy buena idea. Si el testador está postrado en una cama, lo que está fracturado, necesitamos un traumatólogo para ver si esas fracturas que tiene no inciden en su mente, porque nosotros los notarios somos los responsables 100% de que el testador se encuentra en el pleno forma en que se está expresando y se está dirigiendo a nosotros en calidad de notarios. Este tema es de nosotros y por eso es que cuando se impugna un testamento, nosotros somos arrastrados a la vía judicial. Civil, pues ahí vamos defendiéndonos poco a poco. Bueno, si no hubo un testamento, pues, ¿qué más hacemos? Lo más que nos va a pasar es que tal vez nos van a dar un balazo entre ceja y ceja, ¿verdad? La figura del heredero. Porque entonces, ¿qué le hicimos? Pero no más va. Pero nos llevan a la vía penal, pueden hasta inhabilitar. Nos pueden certificar para inhabilitar. Bueno, número 5 dice que el testador exprese por sí mismo su voluntad. Eso se coloca en cada cláusula. 6. El testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Eso somos nosotros. Nosotros lo colocamos y nosotros debemos leer la cláusula y preguntarle al testador. ¿Es eso lo que quiere? ¿Está seguro? ¿Es eso lo que lo plasmamos? Se escribe. El número 7 dice que si el testador no habla el idioma español, aquí está el tema que les dije al inicio, intervienen 2 intérpretes, elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. Ahí está el asunto que les dije que escribieran una su tesis, ¿verdad? En relación a que si este no hablaba el idioma español, la escritura pública debe ser traducida al idioma con que habla, porque hay que extenderle una copia. No he visto algunos notarios que hagan eso, no lo he visto, ¿verdad? Claro, eso significa honorarios, porque cuánto nos va el notario firme en el testamento en el mismo acto. Miren que dice que el testador, los testigos, el intérprete y el notario. Y si el testador no puede o no sabe firmar, aparece un testigo más. Entonces miren cuántas personas originalmente se deben involucrar en un testamento. Testador, 2 testigos instrumentales y el notario, 4 personas. Si el testador no habla el idioma español, nos aparecen 2 personas más, serían 6 personas. Si no puede firmar o no sabe firmar, nos aparece una persona más, sería 7 personas, nada más. Más personas no deben estar involucradas en el testamento, porque entonces dejan de ser actos eminentemente secretos. Todos los actos notariales son públicos.
ustedes tienen acceso a todos los actos notariales. Compraventa, donaciones, mutuos, identificación, a la publicidad notarial, testamentos y donaciones por causa de muerte. Él comentaba una situación que se dio con la SAT. Que la SAT llegó un momento a querer revisar el protocolo de los notarios para ver si tributaban de acuerdo a lo que hacían como escrituras públicas, entre todo. Y efectivamente empezaron a tocar las puertas de los bufetes. Y muchos notarios cayeron en el juego mostrando sus escrituras públicas, ¿verdad? Mostrando su protocolo de ese año, años anteriores. En ese momento apareció el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala diciendo stop. No, porque dentro de los protocolos de los notarios pueden haber muchos testamentos, muchas donaciones por causa de muerte, las cuales no adquieren la fuerza de publicidad, la característica de publicidad, porque esos son actos evidentemente secretos entre el testador, los testigos y el notario. Es más, su bufete, si va a hacer un testamento, ni siquiera debe dejar encomendado a la secretaria la lectura de ese testamento. Entonces usted ahí no debe perder la inmediación, no debe perder la unidad del acto. De contexto es otra cosa, 110, ¿verdad? Entonces no la debe perder. Dice el número 8, dice que el testador, los testigos y los intérpretes firmen, dice en un solo acto. El número 9, que mi secretaria no puede firmar a ruego, porque debe reunir las calidades de los testigos instrumentales de una persona alejada del testador, donde no tenga ninguna participación. Entonces estamos enseñando eso de los testigos instrumentales, como en el ejemplo que les di de Mazatlán, cómo el notario colocó a dos familiares del testador como testigos instrumentales, ¿verdad? Y en el cuerpo de ese testamento recuerdo que aparece la esposa también, y se está presente la esposa para dar fe que lo que está diciendo su esposo es cierto. Y cómo se le ocurre al notario esa locura, si la otra era la heredera universal. Son ejemplos tremendos, ¿verdad? Vamos a mirar si hay preguntas. Sí, hay preguntas. Dice, ay. Dice Noemí, ¿cómo se llama el libro que usted usa? ¿Cómo se llama el libro? Dice mi niña, que usted usa para dar la clase. ¿Será que puede decir, por favor, mire mi niña? Perdón, como le dijera yo, no sé cómo lo va a mirar usted. No uso ningún libro. Solo me guío de lo que dice el código y le explico todo. Puede ser elemental que oiga el tema, el conocimiento. No tengo maestría, tengo mi maestría de gestión jurisdiccional, solo esa tengo. No tengo maestría, no tengo doctorados, solo en mi práctica, nada más. Entonces, solo mi clase. Cuando tenga duda de algo, pregúnteme, yo le digo. Bueno, dice licenciada la señora jueza podría tener problemas si hubiera seguido con el caso del testamento que nos acaba de contar. La señora jueza lo declaró nulo. Ella lo declaró nulo. No tenía para dónde, ¿no? Ni siquiera podía ayudar. Entonces, si ella hubiese declarado no nulo el testamento, se hubiera declarado sin lugar las diligencias, es posible que su resolución sea prevaricosa. Entonces usted puede denunciarla a la vía penal, porque sería una
una resolución prevaricosa teniendo la ley, porque sí estamos involucrados en el prevaricato. Podemos ser. Yo presenté mi papelería para asumir a Corte Suprema de Justicia. Ahorita ya no, ¿verdad? Se quedó ahí, ¿verdad? Y uno de mis proyectos era eso, concientizar a la gente y socializar el prevaricato para que denunciaran, para que existieran jueces que no dictaran resoluciones contrarias a la ley. Ese era uno de mis proyectos, socializar el prevaricato entre la población y socializar la obligación de denuncia, ¿verdad? Si ella hubiese hecho lo contrario, hay que denunciarla, ¿verdad? Buenas tardes, dice el instrumento público que hizo el notario que se fue a otro país. Ese instrumento público no nació en la vida jurídica, así nació y fue declarado nulo. Así nació. Dice, nació solo que nulo. Dice, los testigos instrumentales podrían ser unos vecinos o unos amigos. Yo creo que no, tienen que ser personas que no tengan ningún interés ni lo conozcan. Los testigos son colocados por una institución o podría ser cualquiera, no. Los testigos generalmente se buscan, ¿verdad? Se buscan y se llevan, pero tal vez los vecinos sí podrían, ¿verdad? Pero podrían ser atacados en determinado momento de que ellos tenían interés en que el testador le dejara determinada persona. Yo creo que los testigos tienen que ser personas ajenas totalmente al acto notarial que se está realizando. ¿Qué pasaría si los testigos son comprados por el notario y no se da bien el testamento? Sí es posible. Es posible que los testigos, el notario los coloque. El asunto que se va a determinar si son colocados por el notario va a ser en el momento que se impugne el testamento y se hagan ver todas esas cosas, ¿verdad? Y efectivamente el juez al momento de resolver encuentre el nexo entre el notario y los testigos estos, ¿verdad? ¿Y quiénes eran? Pues eran los que estaban a la par. Pero más que todo se puede encontrar el nexo y el falsedad, no. Se puede encontrar el desbalance, digamos, cuando los bienes están parando a manos de personas, familiares, notario, como usted lo dice, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre testamento cerrado y testamento abierto? Las diferencias son muchas. El testamento común abierto va en escritura pública, es solemne. El testamento cerrado, el testador lo hace de su puño y letra. Ahorita iba a llegar a eso. El testador lo hace de su puño y letra o le dice a otra persona que se lo redacte y usted lo único que hace es trasladarlo y colocarlo en una plica y encima de la plica hacer el acta que refiere al testamento. Bueno, dice, creo que la compañera que preguntó sobre el libro que está reviviendo el autor del código comentado en nota de licenciada, no, ya expliqué. En caso de ser bilingüe, ¿podría extender una copia del instrumento público? Yo digo que sí. Si el que me requiere es, habla solo idioma francés, y yo hablo francés, y yo creo que le debo traducir su documento que le hice. Lo que pasa es que no hay una obligación notarial para hacerlo, pero debería ser, ¿verdad? Si una dama no tiene hijos ni esposo, pero tiene un hermano y varios sobrinos, ¿tiene que dejar sus bienes al hermano o son los sobrinos? No, bonita su pregunta, Lorena. Si una persona no tiene hijos ni esposo, pero tiene un hermano y varios sobrinos, ¿tiene que dejar sus bienes al hermano? No, ella se los puede dejar a quien quiera. Ahora bien, si ella fallece y no decidió de sus bienes, ni en testamento ni en nada, el Código Civil establece que se llama, ¿a quién se llama directamente heredar? Si ella sí heredan los sobrinos. De lo contrario, no. Tanto el testamento abierto como el cerrado, si se abre antes de la fecha señalada, será nulo dicho testamento. Lo que pasa es que el testamento común abierto, solo tiene usted acceso al testamento común abierto hasta cuando fallece contrapartida de defunción y le dice al director del Archivo General de Protocolos un memorial sencillo, lo presenta y el director del archivo le entrega una copia del testamento.
porque este me implica. Ahorita vamos a ver cómo va a implicar. Los testigos le pagará por la participación, generalmente no cobran honorarios, ¿verdad? Testamento cerrado, notario, ya no puede el consejo atestarlo porque ya va hecho. Ya va escrito, ahí va todas las preguntas. Hoy sí preguntaron si les gustó, ¿verdad? Si les gustó, porque sí preguntaron. Los domingos no preguntan. Dice, si un notario no entrega la escritura de un bien inmueble y ha pasado más de un año, ¿qué se puede hacer? Porque he visto tantos esos casos con personas mayores de edad o que son de la tercera edad. En este caso, yo creo que usted se refiere a cualquier escritura pública, ¿va? ¿Qué se puede hacer? Denúncielo al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, denúncielo ahí. Solamente que tienen que tener su factura donde se haga constar que usted pagó honorarios, pagó el registro de la escritura y pagó los gastos de la escritura. Si tiene su factura o cualquier documento que le dé el notario donde recibió el dinero, lo puede denunciar al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios y lo que hace es mandarlo a llamar inmediatamente y si hay que emitir una sanción porque no le entrega el testimonio, lo hace. Pero usted debe tener la factura con la que pagó. Bueno, ahí está. No mucho de la donación por causa de muerte. Dice, las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. Estas son esenciales. Si falta, su testamento es nulo. Hora, presencia de los testigos y que son instrumentales, expresión del testador que es su última voluntad, lectura del testamento de la donación en su caso, firmas del otorgante o su impresión digital. Esos son los requisitos esenciales. Ya leímos los especiales. Y aparte todo, vean los que están por ahí. Esenciales. Cuando hacemos un testamento o donación por causa de muerte, tenemos que cumplir con los requisitos posteriores del testamento. El primer requisito posterior que aparece de todos los instrumentos públicos es el artículo 37 de su Código Notarial relacionado al testimonio especial. En este caso, el fraccionar un testamento común abierto, porque solo de él estamos hablando por el momento, hay que cumplir con el testimonio especial. Aquí está, en el artículo 37 solamente, que esta fotocopia del testamento va en plica. Aquí habla un poquito de plicas y toda la cuestión, dice aquí un artículo, yo como que leí un artículo aquí, dice 37, testimonios especiales, plicas y avisos del instrumento público, aquí está. ¿Y qué explica? Sobre, aquí se explica, es un sobre. Hacen el testamento, la escritura matriz, ya saben ustedes que esa les queda, porque hay que devolverla en determinado momento. Sacan fotocopia, transcriben, dos formas de reproducir la escritura matriz, fotocopia y transcripción. Le hacen su testimonio especial, pero sí lleva impuesto, 25 quetzales, creo que lleva de impuesto notarial, aparte del impuesto fiscal. Y lo doblan, lo colocan en un sobre, y la razón del testimonio especial, que es en la próxima clase que vemos las razones. Si van conmigo, así despacito, en las clases, si no se me pierden en la clase. Esta clase la están aprendiendo muy bien. Lo que yo hoy es en el sobre. El impuesto se coloca en la plica, no se coloca adentro. Y esta bendita plica se cierra perfectamente, cerrada. Y se lleva al Archivo General de Protocolos, 37, su código notarial. El director del Archivo General de Protocolos la recibe y la guarda y la custodia. Porque esta la va a abrir, ahí está la pregunta que está haciendo la compañera, la va a abrir contra entrega de partida de función del testador. La plica lleva determinados datos. La plica lleva el nombre del testador, fecha, otorgamiento, número de la escritura pública, que el número de orden, número de registro se utilizó. A ver si encuentro una, les voy a mandar una foto. Esa va a cerrar totalmente.
A esto se refiere el 37 cuando dice aplicas. Hay otra obligación posterior cuando hacen ustedes un testamento, dice el artículo 45 de su Código Notarial, dice aviso al Registro General de la Propiedad. Dice, el notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad por escrito en papel sellado, dice, pero ya no se usa ese. Y la fecha que autorizó el testamento y los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil bajo pena de 25 quetzales de multa. ¿Y qué tal? Si el testador solo tiene sociedades anónimas, ¿por qué registra la propiedad? Eso tiene un sentido, entre tantos. Si es autor de libros, si es autor de inventos, si él inventó la vacuna, la Coca-Cola, y no es la propiedad intelectual, pues. Pero ¿por qué el registro de la propiedad la hizo? Y la cuestión es esta, que el Código Civil sí les explicaron a ustedes en su momento que el registro de la propiedad manejaba diferentes libros. Entre ellos maneja un libro de testamentos y donaciones por causa de muerte. Cuando uno inicia un proceso sucesorio, que es notario 4, cuando uno inicia un proceso sucesorio de testamentario intestado, hace el acta de requerimiento, las certificaciones de defunción y nacimiento de los parientes. Y lo segundito que uno hace es la primera resolución. En la primera resolución notarial, ahí está el objeto del 45. Entonces iniciamos el proceso sucesorio testamentario intestado y le decimos al registro general de la propiedad y al segundo registro de la propiedad que está en Quetzaltenango, le decimos que queremos saber si Juan Pérez de los Palotes otorgó o no testamento o donación por causa de muerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos iniciando un intestado y este sí otorgó testamento. ¿Pero por qué? Estamos haciendo un proceso sucesorio testamentario y a lo mejor este había otorgado otro testamento de otros bienes. Entonces lo que hacemos es unirlo. Ahí el tema ya viene que si lo seguimos judicial o notarial es otra cosa, ¿verdad? Pero ese es uno de los motivos del cumplimiento del artículo 45 de su Código Notarial, el aviso. Entonces cuando hacemos el testamento tenemos obligación de enviar ese aviso al registro, haciendo ver que Juan Pérez hizo testamento y que pasó a ocupar los folios tales de mi registro notarial en las hojas de papel de protocolo, número de orden tal y número de registro tal. Cuando no cumplimos dentro de los 15 días, creo que es, yo, 15 días, de enviar este aviso, lo podemos enviar más adelante, solamente que nos provoca un problemita porque hay que ir donde el juez de primera instancia civil para que nos coloque una multa por no haber cumplido. Son 25 quetzales, creo que son todavía, de la multa, porque no cumplimos con enviar el testimonio, el aviso, el testamento, en el tiempo correspondiente. Eso fue porque si la persona otorgó testamento de lo intestado que usted está haciendo, no tiene razón de hacer lo intestado, porque hay testamento, hay que darle vida al testamento y hay que esperar si quieren solicitar la nulidad o no del testamento. Y está mejor porque ya está instituido el heredero. Si usted como notario hizo un trabajo excelente, hizo el mejor testamento con todos los requisitos, recordando siempre lo que le estoy platicando, que no tiene que caer en ese asunto, su testamento es válido. Y las personas iniciaron intestado, pero si hay intestamento, no tiene caso seguir el intestado. Lo que sí tiene que hacer en su calidad de notario es decirles que si van a seguir con consentimiento en la vía notarial, usted sigue involucrado, de lo contrario, que se vayan a la vía judicial y que sea el juez el que decida. Eso sí les puede pasar. Bueno, hasta ahí está platicado todo lo del testamento. La escritura de sociedad, su artículo 46, establece los requisitos. 38 de derecho mercantil. No vaya a olvidar, por favor, que cuando haga una escritura pública de sociedad, tiene que tener en sus manos
los criterios registrales. Yo pongo a mis alumnos en notariado 3 a analizar los criterios registrales de todos los registros, propiedad, mercantil, intelectual, RENAP, todo eso, incluso relaciones exteriores, criterios. Los pongo a hacer un estudio sobre eso, porque al momento de fraccionar cualquier escritura tiene que tener a la vista los criterios registrales. El código se puede quedar corto con los requisitos. Los criterios le ayudan y le evitan que le rechacen sus escrituras. Que ahí está. Está lenta, alerta, si no me corta. Bueno, de ahí el 49 dice escrituras de hipoteca, dice esas. En la práctica ya no mucho se hacen porque todos los bancos les están ofreciendo a uno dinero. Ahí dice 10 salarios, 20 salarios, entonces casi no mucho hipotecamos, vaya, no hay mucha necesidad de hipoteca. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a las que regresamos a las diapositivas. Y dice que está bajo interdicción. Ese no puede testar. Hay personas que vamos a encontrar que no pueden hacer testamento. Es prohibición de poderles atender por un testamento. El sordomudo y el que hubiere perdido, dice, el uso de la palabra. Pero aquí dice algo, el sordomudo, cuando no se pueda expresar por escrito. O sea, que si se puede expresar por escrito, sí podemos. El que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas. O sea, la persona esta del ejemplo que les puse de Mazatlán, que no está en interdicción, pero está con una enfermedad terminal. No se podía hacer. Desde el momento que dice me encuentro constituido en el Hospital Nacional de tal lugar, pero qué enfermedad tenía, dice, podía testar o no podía testar, podía intervenir el notario o no podía intervenir. Ellos no pueden ejercer, pues, no podemos servirles como notarios, no podemos ejercer notaría. Testamentos comunes, dice, está el abierto y testamentos cerrados, lo que se han preguntado. Hay testamentos especiales también, testamentos del ciego, del sordo, cerrado, militar, testamentos especiales. Aparece y están en su código civil, ¿verdad? Y de esos ya amplio y excelente, supongo yo, debe haber sido la clase que les dio su profesor de Derecho Civil, en donde ustedes entendieron perfectamente esto, solamente que él les dio la doctrina y yo los estoy trasladando a la práctica, al momento de hacerlo. El más común que hacemos nosotros aquí en Guatemala, que se usa mucho, todo el mundo lo persigue, es el testamento común abierto. El testamento común abierto dice debe otorgarse en escritura pública para su validez. Artículo 955, creo yo que todavía está ahí porque ya ven tantos cambios que han sufrido las leyes. Ayer el viernes, me invitaron a una actividad en San Marcos, una actividad donde llegó un expresidente de la República. Ya lo vi bastante, no ha acabado, no, está muy guapo todavía, pero grande, ya, es muy bueno el expresidente. Platico un poquito de la ley esta de aceptación de cargos, ¿verdad? Que está en el Constitución 91, cuates, sexys, dice, ya, total, todos los incisos que aparecen. Igual sucede en civil, yo a veces menciono algunos artículos, pero puede ser que también ya haya sufrido cambios. Hoy las notificaciones electrónicas tomaron en cuenta el Código Procesal Civil y colocaron otros artículos, ¿verdad? Que entra en vigencia ahorita el 9 de septiembre, ¿verdad? La notificación electrónica y el expediente electrónico. Se va a acabar el papel, ¿verdad ustedes? Pues si no tienen esa ley, si les interesa, se las puedo mandar para que ustedes, ya cuando estén graduados, entraron a eso directamente. Nosotros estamos viendo la metamorfosis, ese cambio, ¿verdad? Entonces ustedes ya
ustedes ya graduados entran a eso directamente. Testamento común abierto, pues yo digo que está en el 955 de su código de notariado. Y ahí tenemos el cerrado, que es lo que medio le platiqué a la compañera, y dice que en este cerrado se observan las mismas solemnidades del testamento común abierto, pero además tiene las siguientes, establece aquí. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, en presencia del notario, los testigos y los intérpretes en su caso. Oigan bien esto, manifestará el testador que el pliego que presenta, ya lo lleva, ¿verdad? Hecho, contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, y si no puede firmar, lo ha hecho su web otra persona cuyo nombre expresará. Estos datos son electritables porque el notario hace lo siguiente, dice, sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta, dice, de su otorgamiento. O sea, esto ya va hecho. Él le tiene que decir, yo lo hice, lo hizo fulano, ya lo leí, porque el notario sobre el sobre en donde introdujo el testamento coloca todos esos detalles, dice. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento, pero dice, dará fe de haberse observado las formalidades legales. Extendida y leída el acta, la firmará el testador, los testigos, los intérpretes y los hubiere, y la autoriza el notario con su sello y firma. Yo el detalle que miro aquí en este testamento cerrado es de que yo lo puedo llevar o puedo decirle a alguien que me lo haga. El problema que yo veo aquí es que como no es de mi puño y letra, ¿verdad? Sino que fue otra persona que me lo hizo. Es fácil sustituir el contenido. Miren tantas mafias que hay en todos lados. Con eso no estoy diciendo que en el archivo protocolo se va a prestar. Sustituible si se quitara ese pedacito de la ley que dice firmado por él o escrito por mano ajena. Si se quitara ese detalle, es posible, ¿verdad?, que pueda funcionar. Dice, si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más designado por él mismo firmará a su igual. Testamento cerrado, les comento, compañeros, no es muy común que se pueda, que lo vean ustedes a cada rato. Pues es muy eventual este tema. Testamento del ciego, solo hago reverencia, se debe utilizar un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. O sea, son 3 testigos, pero será leído en altavoz 2 veces. La primera por el notario y la segunda por uno de los testigos. Dice, en el cuerpo del testamento del ciego se hará constar la situación de que la persona que está testando es ciega. Testamento del sordo. Si un sordo quiere hacer su testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible, dice el instrumento, a presencia del notario. Revocación del testamento. El testamento puede ser revocado siguiendo todas las formalidades y solemnidades que tiene el testamento original, o sea, el fraccionado testamento. Hoy les he hablado solo como un abierto, ¿verdad? Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Cuando ustedes hacen un testamento, les dije al inicio de mi clase que debían decirle al testador de que si en determinado momento él ya no quería lo que ahí se había plasmado, tenía que revocarlo. A veces van a encontrar ustedes en su tránsito de abogados que están involucrados en un proceso donde hay más de dos, 3 testamentos. Y del mismo bien, ¿verdad? Ni siquiera son otros bienes, sino del mismo bien, ¿verdad? Entonces ahí esa ya es problema del juez, ¿verdad? Porque voluntariamente no pueden ustedes dejar vivo un testamento a la cosa o la parte que enajenó. Esto se refiere a que si yo dejo este bien inmueble en poder de mi heredera, pero decido vender un pedazo del bien, son 200 metros, decido vender 100 metros. El testamento, aun y cuando diga 200 metros, ella solo va
a iniciar el proceso sucesorio testamentario de 100, porque yo ya vendí 100, a esto se refiere. La donación o legado de un crédito hecho en testamento queda revocado en todo o en parte si el testador recibe en pago todo o parte de la cantidad. Eso sí es, ¿verdad? Eso sí es. Vamos a mirar si hay preguntas de ustedes, porque yo hoy sí vi que les gustó. En caso se dice, en este caso se guiará por la línea colateral y me equivoco, dice. ¿De qué será? Saber. Si una dama no quiere, sí, así es, Ángel, por lo que les enseñaron, ¿verdad? En derecho civil de la línea del parentesco por consanguinidad y afinidad, ¿verdad? Si yo tengo bienes en el extranjero, pero mi testamento lo realizo aquí en Guatemala, ese testamento sí va a surtir efectos en el extranjero, sí, solamente que hay que ver las leyes del extranjero, ¿verdad? Que se cumplan al momento de hacer nuestro testamento. Por eso es que nosotros los notarios sabemos un poco de todo y tenemos que saber un poco de todo. Nosotros los notarios, lo primero, que somos poetas, ¿verdad? Porque al momento de escribir, debemos redactar muy bien, ¿verdad? Y debemos saber de psicología, debemos saber de ingeniería, de medicina, de todo, ya lo llevar. Tenemos que ver cómo están los bienes allá en el extranjero. Si estamos hablando de Estados Unidos, allá no hay protocolo, ¿verdad? Ustedes allá en papel bond y allá se paga más, allá es mejor alquilar que comprar, porque el impuesto de los bienes inmuebles en el extranjero es tremendo, ¿verdad? Y lo que no puede uno pagar son los impuestos. En cambio, aquí nuestro UCI es poquito y aún así a veces no pagamos, ¿verdad? Entonces sí, debe ver la ley de ella para poder otorgar su testamento. De hecho, yo tengo mi testamento de una persona que tenía, digo yo, 2 apartamentos en Houston. Y solo porque puede estar viva, si no se los mando para que lo mire. Si han leído el testamento, ¿tendrá prescripción para poder impugnar? No, porque se impugna hasta cuando la persona fallece. Entonces, ese vive por años. Y cuando ya fallece y se inicia el proceso sucesorio, ahí es donde efectivamente nace la impugnación. ¿Cuánto tiempo pueden esperar para dar bienes heredados si el heredero no aparece? No hay un tiempo. Por supuesto que si el Estado, las universidades se dan cuenta que ese bien no tiene propietario, ellos deben iniciar el proceso para hacer el reclamo, ¿verdad? ¿Ya podrían hacer 3 testamentos dentro de una plica? No, no. En el hospital pudo haber colocado otra dirección o no, sí, pero como le dije, para ser notario mañoso tiene que ser inteligente, ¿verdad? Pero como notario mañoso, no inteligente, cabal cayó y encima con la ampliación. Si el notario devenga un salario del Estado, puede dar vida a la escritura pública, depende, porque la profesión es liberal, ¿verdad? La de nosotros, pero si está contratado por un horario completo. Generalmente nosotros los abogados y notarios tenemos la bendición que no nos contratan por tiempo completo, ¿verdad? Sino nos contratan y cuando trabajan en el Estado los contratan por servicios profesionales. En mi caso no, ¿verdad? Porque yo soy presupuestada empleado de confianza, ¿verdad? Porque primero está la Corte Suprema de Justicia y después estamos nosotros, sala de apelaciones, magistrados de sala de apelaciones. Y mi contrato es por 5 años, pero ya llevo 8. No llevo 8, llevo 13 ya. Porque voy por tercer periodo. Por eso les digo ya, con esta me retiro. Entonces, si hay que ver su contrato, si es solo por servicios profesionales, sí, puede ejercer la profesión. Abogado. Los impedimentos 970 podría ser abierto. ¿Qué artículo va a la ley? Me perdí. Ay, no voy a ningún artículo. Me alegro que esté mejorando. Tan linda.
Muchas gracias, Maya. Con respecto a la clase, en algunas áreas de nuestro país se presenta una entidad conocida como comuna. Entonces, cuando una persona decide hacer su testamento, no permite que sea efectuado por un notario, tiene que realizarlo la comuna para que sea válido. En Jutiapa, por ejemplo, se da mucho eso. Pero fíjense que la comuna de la MUNI, me está usted diciendo, pero eso es posible que sean bienes que sean de la municipalidad y lo único que hace es adjudicárselos a alguna persona. Es posible, pero esa adjudicación en determinado momento tiene que salir del poder de la municipalidad para que pase a la persona. Entonces, eso no es correcto, eso no es válido, ¿verdad? Sale de la tutela, así le dicen, de la tutela de la municipalidad para pasar a poder de la persona en particular. Hay que hacer un trámite en OCREF, creo que se llama, donde se hace el trámite. Si el heredero aparece y ya el Estado lo tomó, puede impugnar, sí, se lo puede quitar. Claro, claro. Lo que pasa es que hay un tiempo para quitar usted lo que le quitaron, 10 años. Usted puede ser heredero. Yo le puedo heredar a usted, Fabiola, le heredo mi bien. Mi hija tiene hasta 10 años para quitárselo. Pasado 10 años, ya prescribió el derecho. Entonces, sí, podemos. Ay, qué chulos estuvieron porque preguntaron mucho. Preguntaron mucho, así me gusta que hayan preguntado mis niños, así me gusta. Bueno, terminamos la clase del día de hoy, mucho gusto saludarlos, mucho gusto estar con ustedes. Me dicen cuándo es su examen, por favor, es el otro domingo. Pues no estoy con ustedes, pero si no es el otro domingo, sí estoy con ustedes. Si el día del examen les suple, yo voy a estar pendiente. Si tienen duda, me preguntan. Pero una cosa les voy a suplicar, por favor. Lean sus definiciones que hemos platicado, lean su ley, lean las diapositivas, lean el libro, escuchen la clase, pero ante todo, lean la pregunta. Una consonante en la pregunta hace la diferencia de la definición o concepto real. Por eso deben concentrarse y no estar preguntándose por teléfono, porque al estar preguntándose en el chat que ustedes de plano que hacen, se desconcentran de la pregunta. Entonces de ahí aparecen los pleitos y de dónde se lo trajo y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no es así. Les suplico, por favor, que lean perfectamente sus preguntas. Mucho gusto saludarlos. Pasen feliz tarde y que su almuerzo sea bien sabroso. Y muchas gracias por preguntar, por mi salud. Les agradezco mucho.